vamos a ver. Entonces, eh, les había aplicado hasta aquí, ¿no? Fíjense. Bueno, un repaso rápido. A ver, habíamos dicho que la asignatura está dividida en tres unidades. Primera unidad, que consta de dos capítulos, vectores, estática. La segunda unidad, que también está constituido por dos capítulos, cinemática y dinámica. La tercera unidad eh, también está constituido por otros capítulos, que en este caso es trabajo mecánico, energía y cantidad de movimiento, ¿no? Vamos a ver que aquí hay tres capítulos. Eh, Bien, entonces la primera unidad de aprendizaje está constituido por estos dos capítulos, vectores, estática, ¿no? Ya no les voy a explicar las capacidades, ayer les estaba explicándoles eh, el contenido, el conceptual, viene a ser todos los temas que vamos a tocar sobre vectores, todos los temas que vamos a ver aquí, y la estática, ¿no? Que también, eh, respectivamente, sus contenidos, ¿no? Eh, pero también tenemos, esa es la primera columna, eh, esa es la primera columna. En la segunda columna presentamos la parte procedimental, que viene a ser el cómo vamos a desarrollar cada uno de estos temas, ¿no? Y en la tercera columna es el qué debemos hacer eh, eh, en este caso. Cómo debemos participar, qué debemos hacer, cuál debe ser nuestra participación, ¿no? Eh, Todo ello. Eh, Luego las actividades, las estrategias, los medios materiales, creo que ya estamos de alguna manera adaptados, ¿no es cierto?, a estos materiales y medios. Eh, la evaluación, en la parte de evaluación tenemos tres evaluaciones, eh, conceptual, una evaluación conceptual, una evaluación procedimental y una evaluación actitudinal, ¿no? Quiere decir que debemos contar con tres notas. ¿Eh? Entonces, la primera nota que corresponde a la primera unidad va a estar constituido por tres evaluaciones. Actitudinal con un peso de 20%, más la evaluación conceptual con un peso de 40%, más la evaluación procedimental con un peso también de 40%. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la evaluación procedimental? Pues puede consistir en una práctica calificada, eh, puede también consistir en presentación y exposición de trabajos eh, relacionados al tema que vamos a tocar, y puede consistir en experimentos, ¿no? Hacer un trabajo de experimentación. Eh, entonces, eso está considerado en la evaluación procedimental. En la evaluación conceptual, es un examen escrito donde hay que mostrar el manejo de conceptos. Y en este caso, como es una asignatura teoría y práctica y experimentación, pues lo que se considera aquí es la resolución de problemas, ¿no? En esta evaluación conceptual. El saber resolver un problema relacionado al tema que vamos a tocar, que en este caso son vectores y estática.
La evaluación actitudinal, pues, está constituido desde la asistencia a clases, la participación activa en el desarrollo de nuestras clases y también la presentación de algunas tareas que ¿Escuchás? pueden ser dejadas en aula, ¿no? Profesor, disculpe, Entonces, compañero Michael, apague su micrófono. ¿Qué? eh, esa es la evaluación actitudinal. Bien, entonces, ¿qué, qué otra cosa más tenemos más adelante? Bueno, el tiempo que hemos programado para esta primera unidad es de 6 semanas. La bibliografía respectiva, que estos son los textos que estoy utilizando para esta primera unidad de aprendizaje. Uno de ellos es este texto de Sarsemansky y Jung Friedman, que se llama Física Universitaria y el volumen es 1, ¿no? Otro texto que también es muy importante es este texto llamado Tipler-Mosca, y el título de este texto viene a ser Física para la Ciencia y la Tecnología. Otro texto que también es muy fundamental que ustedes conozcan es el texto de John McKelvey, Física para Ciencias e Ingenierías, ¿no? Entonces, bueno, y aquí hay otro texto. Todos estos textos son textos bases, ¿no? Para esta primera unidad. En la segunda unidad de aprendizaje vamos a tocar los temas de cinemática, dinámica, ¿no? Algunas capacidades que tenemos que desarrollar en el transcurso del desarrollo de esta segunda unidad. Los contenidos temáticos, ¿no? Vamos a ver la cinemática, algunos conceptos relacionados a la cinemática. Luego pasaremos a desarrollar los conceptos que corresponden a la dinámica, ¿no? Esta es la primera columna, la columna conceptual, el manejo de conceptos. En la segunda columna, pues nuevamente tenemos la parte procedimental, el cómo lo vamos a ejecutar o desarrollar estos conceptos, ¿no? Y finalmente en la tercera columna, pues el qué vamos a hacer o cómo vamos a participar, ¿no? La parte actitudinal. Nuevamente, las actividades que vamos a realizar, las estrategias metodológicas, los medios y materiales, ¿no? Luego la evaluación correspondiente a esta unidad. Nuevamente, tenemos las 3 evaluaciones: conceptual, procedimental y actitudinal. Aquí está la nota 2. Nuevamente, la evaluación actitudinal con un peso de 20%, o sea, 0.2. La evaluación conceptual con un peso de 40%. Y la evaluación procedimental también con un peso de 40%. Estas 3 evaluaciones se van a sumar para, digamos, obtener la nota 2, ¿no? El tiempo que hemos programado es de 5 semanas. La bibliografía para esta segunda unidad de aprendizaje se repiten estos mismos autores porque son textos completos donde los temas que vamos a tocar en esta segunda unidad
también están desarrollados en cada uno de estos textos, ¿no? Luego entramos a la tercera unidad de aprendizaje, donde estamos considerando los temas de trabajo, energía, ¿no? Impulso y cantidad de movimiento. Entonces, nuevamente, algunas capacidades que tenemos que desarrollar. Los conceptos, el manejo de conceptos de estos temas que estamos considerando, trabajo, energía y cantidad de movimiento, ¿no? Igualmente hay la parte procedimental y la parte actitudinal, considerado para esta tercera unidad. Las actividades también. Luego, las estrategias, los medios también. La evaluación, las tres evaluaciones, ¿no? Conceptual, procedimental y actitudinal. Más abajo tenemos la nota 3, que corresponde a esta tercera unidad. Nuevamente, con los mismos pesos. Si ustedes se dan cuenta, los pesos de las evaluaciones no están cambiando, se mantienen, ¿no? Para las 3 unidades de aprendizaje. Bueno, el tiempo que estamos considerando es de 5 semanas. Sumamos todas las semanas, pues debemos acumular 16 semanas. La bibliografía específica citada. Luego, finalmente, tenemos la evaluación general, ¿no? Y de repente, esta parte es importante aclarar, la nota final o promedio final, ¿no? Que va a estar la suma de estas 3 notas, nota 1 más nota 2, que corresponden a cada unidad de aprendizaje, más nota 3, divididos entre 3. Es el promedio final. El cronograma de evaluaciones está de acuerdo al reglamento académico, ¿no? Y los comunicados que nos van a emitir las autoridades pertinentes. La equivalencia de las calificaciones es de 0 a 20. Finalmente tenemos la bibliografía general, algunos textos adicionales, ¿no? Que complementan, y la firma en este caso, de quien les habla, el docente responsable de esta asignatura. ¿Ok? Entonces, ese es el sílabo, señores, que hemos preparado para este semestre académico 2021-2. Bien, entonces ahí tenemos ya nuestro instrumento de trabajo, ¿no? Que viene a ser el sílabo. Espero que me hayan copiado el audio. A ver si es que hay alguna inquietud, podemos hacerlo. Me gustaría que si alguien tiene alguna inquietud o cómo estaba el audio, no sé, de repente alguien no me ha copiado del todo bien. Puede hacer las preguntas. Pero entendí. ¿Pero dónde podríamos encontrar el cielo para bajarlo? Los textos. Ajá. Estos textos, sobre todo, bueno, en la universidad también tenemos en la biblioteca, pero no sé si ustedes ya pueden acceder estos textos, ¿no? Si no es así, pues estos textos son textos que, bueno, en este caso, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la Universidad San Antonio, Habana del Cusco, pues en las cercanías de la universidad
en esas tiendas, ¿no? Pues se expenden estos textos, ¿no? Inclusive alrededor del perímetro hay, ¿no? Hay expendedores de textos que te ofrecen estos textos que estamos citando aquí. Eh, pues eso sí, no son originales, son copias, ¿no? Que tienen más o menos un costo de alrededor de 25, 30 soles, ¿no? Que por cierto no está muy caro, que digamos, para un texto que puede ser de mucha ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Puede ser eh, otras librerías que de repente, donde se expendan textos de nivel universitario, pero yo casi todos mis textos los he conseguido allí, ¿no? En las cercanías de la universidad, ¿no? Tanto al frente como a los costados, pues ahí, ¿no? Donde se expenden estos libros, ¿no? Entonces, allí es, o sea, no es que no hay, ¿no? Pues el texto está ahí. Pueden comprar. Vuelvo a recalcar, tienen costo de más o menos de 25 a 30 soles, ¿no? Entonces, eso es. Pero también, pero también, algunos de ellos, no todos, ¿no? Algunos de ellos, pues lo podemos descargar en forma digital, ¿no? Pues buscando en el buscador, hay que colocar todo este, ¿no? Toda esta cita, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero buscar este libro, pues tendría que copiar todo esto y pegar al buscador y seguramente me va a mostrar alguna dirección y por allí puedo descargar, ¿no? Entonces también es una forma. Por cierto, están gratuitos, ¿ah? ¿No? Algunos sí te solicitan que deposites algo, ¿no? Pero algunos no. Lo puedes encontrar de manera gratuita, ¿ok? Entonces, sería así, ¿ok? ¿Alguna otra cuestión de repente respecto, no sé, a las evaluaciones, qué sé yo? Bien, entonces este sílabus ya tenemos un grupo, ¿no? Sí, profesor, ya hay un grupo. A ver, ¿Al no grupo? sé si me están copiando, ¿ah? Tenemos un grupo, puedo enviar por el grupo. Sí hay un grupo, Profesor, y profesor. los que no estamos en el grupo, ¿Me puede Bueno, agregar? hay que escribir en este caso, a- al, ¿cómo se llama? Eh, el administrador del grupo, hay que escribir, hay que enviar nuestros números, ¿no? Para que nos agregue, ¿no? Yo ayer escribí y me agregó. Es uno de nuestros compañeros de la escuela eh, que está llevando la asignatura y es el administrador del grupo. Entonces, Aquí está, para que nos agregue, bro. allí lo pueden escribir por el chat si es posible. Escríbanlo en este momento, aprovechen, vayan aprovechando, de tal manera que los pueda agregar, ¿no? Yo estoy tratando de ingresar al grupo que tenemos para enviarles por este medio el sílabo. Ok, aprovechen, vayan aprovechando en escribir.
Ok, bien, a ver, bueno, eh, más adelante les voy a enviar el sílabo que acabo de presentarles a través de nuestro grupo. Bien, pero mientras eso ocurra, pues vamos a empezar con el avance de este primer capítulo eh, y el primer tema que viene a ser vectores. ¿Ok? Entonces, a ver, pongamos atención. Aquí ya les estoy compartiendo, me confirman. Sí se observa, Bien, profesor. entonces, vamos a continuar. Gracias, Edith. Bien, vectores. Recuerden que en nuestro sílabo hemos considerado el primer capítulo o primer tema vectores, ¿no? Muchos de ustedes seguramente en algún momento ya habrán, eh, pues, eh, tenido este conocimiento de lo que vienen a ser los vectores, ¿no? Me imagino puede ser en la preparatoria que les hayan explicado de vectores, que es un vector. Entonces, vamos a empezar entonces definiendo qué cosa es un vector, ¿no? Bueno, a ver, aquí empezamos entonces. ¿Qué será un vector? Decimos lo siguiente. Un vector es una magnitud física, ¿ya? Un vector viene a ser una magnitud física que está definida en algún punto del espacio, ¿no? Y está caracterizada por poseer un módulo que también se llama longitud, una dirección y sentido, ¿no? Y estos dos, tanto la dirección y el sentido, le dan la orientación, ¿no? Entonces, ese es un vector. El vector gráficamente se representa mediante un segmento de recta, ¿no? Que tiene una magnitud eh, eh, que es igual a la longitud y una dirección que se determina mediante un ángulo, ¿no? Entonces, sabemos cómo es una recta, ¿no es cierto? Eh, pues, una recta puede ser, viene desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver, ¿dónde está? Ok, en todo caso, pues podemos hacer, ¿no? Esto, por ejemplo, podría ser una recta, ¿no? Yo podría insertar, no sé, una recta, ¿no? Que puede ser así, ¿no? Esa es una recta, ¿no? Todos conocemos eso, ¿cierto? Viene desde menos infinito y va hasta más infinito, ¿ok? Eh, Esa es una recta. Bueno, la recta puede estar inclinada, pues no sé. Cuando decimos segmento de recta es un pedacito nada más. Es una partición, ¿no? Es como agarrar todo esto y partirlo en 10 partes iguales, ¿no? Ese es un segmento, por ejemplo, ¿no? Si hacemos la partición, yo puedo partir esto, ¿no? La mitad, por ejemplo, ¿no? Lo parto a la mitad, entonces yo tengo un segmento, ¿no? Pero todavía esa mitad lo puedo partir, también lo puedo partir, ¿no? Lo parto, ¿no? Lo divido y, ¿no? Y así van haciendo los segmentos, ¿no? Esa mitad lo puedo partir también, ¿no? Entonces, un segmento es un pedazo, es un tramo. El vector es un segmento de recta, pero ¿cuál es la característica? La característica es que vamos a suponer que este es el segmento que estamos considerando.
este aquí, ¿no? Imaginemos que el segmento que consideramos es este, ¿ok? Bueno, eh, este aquí. Es que no tengo que cerrar porque si lo cierro, ¿no? Se sombrea todo. Entonces, el segmento, imagínense que es este. Entonces, pero eso no quiere decir que sea un vector, pues, ¿no? Un vector es cierto que es un segmento de recta, pero además de eso tiene que tener una cierta dirección, ¿no? O sea que nosotros tenemos que decirle hacia dónde se dirige, ¿no? Entonces, si nosotros le damos la dirección, por ejemplo, le hacemos esto así, ¿no? ¿No? Fíjense que lo estamos haciendo, ¿no? Le hemos dado una dirección. O sea, hemos tomado este segmento y lo que hemos hecho es darle una dirección a ese segmento, ¿no? Pero ¿cómo? Haciéndole, colocándole esto, ¿no? Una flecha. O sea, a esto se llama también como saeta, ¿no? La saeta es el punto final, ¿no? Entonces la saeta. Miren, un vector es un segmento de recta, ¿no? Por ejemplo, hemos tomado este segmento. Pero a ese segmento tenemos que darle una cierta dirección, o sea, la orientación, ¿no? Entonces, ese es un vector. Entonces, básicamente ya tenemos una idea, ¿no? Un vector, vamos a representar en todo caso, ¿no? La representación geométrica. En el plano cartesiano, aquí está, este es un vector, ¿no? Eh, esta imagen que estamos viendo aquí, ahorita lo voy a mover, este es un vector, ¿no? Este viene a ser un vector, ¿no? Este vector, pues, tiene una dirección, una cierta orientación. ¿Quién le da la orientación? Pues es esta flecha que se llama saeta y este ángulo, ¿no? O sea, si lo trasladamos aquí, pues hay un ángulo. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un cierto ángulo. Eh, puede ser puede ser, digamos, yo puedo cambiar si yo deseo 30 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el ángulo, ¿no? O puede ser cualquier otro ángulo, puede ser 20 grados, ¿no? O simplemente llamamos ángulo phi, ¿no? Tal como estaba en la escritura. Phi puede ser alfa, si ustedes desean, alfa pone, o teta, o cualquier otro ángulo. Pero la cuestión es que este toma ciertos valores. Puede ser 30 grados, si ustedes desean, ponen 30 grados. Pues, ¿qué otro ángulo hay? A ver, 45. 45 grados, ¿no es cierto? 90. 90 grados. Si fuera 90 grados, pues esto tendría que girar así, miren, ¿ah? Así, ¿no? 90 grados. Y este tendría que correr, este arco tendría que ir, vamos a tener que mover, eh, así, ¿no? ¿No? Entonces, este, por ejemplo, 90 grados. Pero fíjense cómo, por eso un vector es un segmento de recta que tiene cierta orientación, pero además esa orientación está determinada por una dirección, por una dirección que está dada por un ángulo y el sentido, ¿no? Hacia dónde apunta la flecha, o sea, la saeta. Entonces, ese es un vector, ¿no? Un vector es eso. Bien, bueno, el ángulo, como vuelvo a recalcar, puede tomar cualquier valor, no importa eso. ¿Okay? Entonces, decimos que un vector, ¿qué es un vector? Es un segmento de recta, ¿no? Que tiene cierta orientación, ¿no? Cierta dirección, ¿no? Pero además de eso tiene una longitud, que viene a ser su magnitud.
¿ok? Un vector se representa por dos puntos, un punto inicial y un punto final, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a dejar de compartir este aquí y les voy a hacer, ¿dónde está esto? Un rato, un rato, un rato. Ujú. Eh,
Bueno, señores, vamos a continuar. Bien, entonces, les decía, eh, tiene ciertas características, tiene longitud y tiene orientación que está determinado a través del sentido y la dirección y el sentido que está determinado por este ángulo. Bien, a ver, por ejemplo, ¿cómo representamos un vector? A ver, dice, trazar un vector ubicado en el segundo cuadrante del plano cartesiano XY con coordenadas 3, Profesor, ¿puede menos. compartir la pantalla, por favor? Ok. A ver, vamos a ver lo siguiente. Dice Sí, ahora lo sí. siguiente, ¿no? Y entonces ya sabemos cómo es un vector, es una flecha, ¿no? En otras palabras diríamos que es una flecha, ¿no? Ahora sí, ¿no? Un vector, por ejemplo, puede ser este, ¿no? Ese es un vector, ¿ok? No sé, otro vector puede estar en cualquier dirección, ¿no? Puede ser más grande, más pequeño, ¿no? Ese es un vector que tiene ciertas características. Eh, Por ejemplo, dice, trazar un vector ubicado en el segundo cuadrante del plano cartesiano XY con coordenadas 3, menos 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es lo siguiente, dibujar primero el plano cartesiano, ¿no? Para eso nos hacemos un espacio y lo que hacemos es trazar el plano cartesiano, el plano que nosotros conocemos, ¿no es cierto? El eje X, el eje Y, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí está el eje X, este es el eje Y, ¿correcto? ¿Podemos alinear? Por supuesto que sí, podemos alinear, ¿no? También este es aquí. Ok, sabemos que el plano cartesiano es este. Bueno, aquí colocamos X, Y, ¿no? X y Y, ¿no es cierto? Bien, ¿dónde estaría nuestro punto 3? 3 es en X, ¿no? 3 en X, ¿ok? O sea, 3 es en X, hay que contar. Uno, 2, 3, ¿no? Fíjense, a ver, un cuaderno cuadriculado, agarremos. Lo que quiero hacer es en la pizarra. A ver, voy a tratar de, una vez más, estoy intentando que si puedo compartirles. Dejar de compartir. Y lo que quiero es compartirles una pizarra en blanco. Pero no me está dejando. O no me está permitiendo, ¿no? Para empezar. Sí, fue. Vamos a darle un tiempo. Bueno, eh, parece que no sucede, ¿no? Lo que quiero compartirles es una pizarra en blanco para poder, eh, hay alguna cuestión que no me está permitiendo hacer esa operación. A ver nuevamente. Eh, a ver, una vez más intentaremos. Una ventana, pestaña, una ventana. No aparece.
Eh, bueno, entonces, bueno, a ver, no logro compartirles una pizarra en blanco. Eso es lo que estoy intentando. Eh, no me está permitiendo. Por este lado. Bueno, en todo caso, a ver, vamos a continuar con lo que estamos trabajando. Ok, bien. Bueno, lo que quería era compartirles una pizarra en blanco y ahí. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, a ver, vamos a ver. Tenemos el eje Y, el eje X. Todos ya tenemos eso, ¿no es cierto? Bueno, aquí yo tendría que usar este de aquí nada más. Este es el eje X, ¿no es cierto? Y este es el eje Y. Y por cierto, aquí me cuesta escribir. En la pizarra es más fácil. Este sería el eje Y. ¿Ok? X, Y. Entonces, la división, pues de los puntos, ¿no? Vamos a considerar que este es el punto, el 1, ¿no? 1, o sea, aquí. En un cuadrado cuadriculado serían tres cuadrados, ¿no? Punto 2 y finalmente el 3, que más o menos cae por aquí. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3. En X, pues es 3, ¿no? Y en Y es menos 4. O sea, Y positivo arriba, Y negativo abajo, ¿no? Todos sabemos, este es el origen de coordenadas, el 0. Los números positivos hacia arriba y los números negativos hacia abajo. Entonces, si nos dice menos 4, tenemos que contar números negativos, ¿no? Sería el menos 1, luego el menos 2, ¿cierto? Luego el menos 3 y finalmente el menos 4. Ok, menos 4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer enseguida? En X tenemos 3 y en Y 4, pero negativo, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer enseguida es intersectar. Vamos a intersectar esos dos puntos aquí, y para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Esto jalamos así, más o menos así, ¿no? Más o menos, fíjense. Y el otro también bajamos más o menos así, miren, ¿no? Eso se llama intersectar, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, en Y menos 4, recuerden que hemos contado menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, jalamos. Y en X, 3, ¿no? 1, 2, 3, y abajo, jalamos. Entonces, el punto de intersección es este punto, ¿no? Hay un punto de intersección que viene a ser este, ¿ok? Este es el punto final, ¿no? El punto final y el punto inicial estaría en el origen, o sea, aquí, ¿no? Aquí en el origen, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es unir este origen con este punto que es punto de intersección. Entonces, unimos y al mismo tiempo le decimos que la saeta, o sea, la flecha, se encuentra en el punto final,
¿no? O sea, aquí. Por tanto, el vector 3, menos 4 viene a ser este. ¿Ok? O sea, este, ¿no? Que podemos cambiar de color si queremos verlo, ¿no? Con otro color podemos poner, por ejemplo, el color rojo, ¿no? Entonces ahí tendríamos el vector 3, menos 4, ¿no? Lo que decía era trazar un vector ubicado en el segundo cuadrante del plano cartesiano XY con coordenadas 3, menos 4, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, como ya tenemos el vector, podemos borrar todo lo demás. Yo puedo borrar esto, o sea, todo lo demás que ya no me es necesario, ¿no? Solo me quedo eh, eh, con el vector, ¿no? Todo esto yo puedo borrar, ¿ok? Entonces, de esa forma, logramos representar gráficamente, en este caso, un vector con coordenadas 3, menos 4, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, este vector tiene su longitud, tiene cierta orientación. La orientación, recuerden, la orientación va a estar dado por medio de un ángulo, ¿no? Que va a estar medido, por ejemplo, a partir del eje X, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Ese es el ángulo, ¿ok? Que puede ser, ese ángulo podemos determinar, ¿no? En este caso le podemos llamar ángulo teta, alfa, lo que ustedes quieran. Podemos llamar ángulo teta si desean, ¿no? Bueno, teta o digamos ángulo, las letras del alfabeto griego, ¿no? Puede ser teta, alfa. Si desea, puede ser alfa, ¿no? El ángulo alfa. Y este alfa tenemos que determinar. ¿Ok? Entonces, pero bueno, en este caso solamente nos dice trazar un vector que esté ubicado en el segundo cuadrante del plano cartesiano XY y que tenga estas coordenadas 3, menos 4, ¿no? Entonces, la representación gráfica de un vector eh, no es tan complicado que digamos, es relativamente sencillo. Lo que hay que hacer es ubicar esos puntos, ¿ya? Hay que ubicar los puntos 3 en X y menos 4 en Y. ¿Ok? Eso quiere decir que hay que contar 4 unidades, pero en la dirección del eje Y negativo, ¿no? ¿Alguna pregunta de repente? A ver, eh, ¿me entendieron cómo hemos encontrado la gráfica? Sí, Daniel. Eh, en sentido, sí, efectivamente. Efectivamente, Daniel, en sentido horario, ¿no? En sentido horario. Ahora, si queremos marcar en sentido antihorario, sería así, mira. En sentido antihorario sería así. Vamos a marcar en sentido antihorario. Entonces, lo cual partimos de X, siempre en X, pero ahora vamos a girar así. Bueno, no me salió tan bien que digamos lo que he marcado, pero la rotación sería así, ¿no? O sea, bueno, nuevamente, ¿ah? Así, ¿no? Por eso quería la pizarra, pero algo pasó y no me permite. Así, ¿no? Sentido, ¿qué sentido es ese? Antihorario, ¿no? Sentido antihorario. En sentido antihorario sería todo este ángulo, ¿no? O sea, hasta aquí hay 90 más 90, 180 más 90, 270 y algo más, ¿no? Ok, entonces ese ángulo, pues, sería
Si es que fuera medido en sentido antihorario, pues sería todo este. ¿Ok? Pero si es en sentido horario, vendría a ser así, la rotación, este ángulo. ¿Ok? ¿Cómo se calcula este ángulo? Pues usando tangente, ¿ah? Usando tangente. Para ello vamos a ver las componentes, a ver. Entonces, pero por ahora lo que estamos aprendiendo es graficar, ¿no? Graficar un vector cuando nos dan coordenadas, ¿no? 3 menos 4. Cualquier número puede ser. Cualquier número puede ser, ¿no? Puede ser ambos negativos, también puede ser, ¿no? ¿Qué pasaría si fueran ambos negativos? O sea, menos, menos, menos. ¿Dónde estaría el vector? Pues el vector aquí, muy bien, estaría aquí, ¿no? O sea, ya no estaría tal como estamos mostrando aquí, sino más bien simplemente se encontraría por aquí, más o menos, así, ¿no? Si ambos fueran, digamos, números así, por ejemplo, ¿no? Menos 3 menos 4. Entonces el vector se encontraría en esta tercera cuadrante. Fíjense, el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes, ¿ah? Primero, segundo cuadrante, tercero, cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, si los números fueran así, las coordenadas fueran así, menos 3 menos 4, pues el vector vendría a ser, se encontraría en en el tercer cuadrante. Pero en el ejemplo hemos puesto así, ¿no? Entonces, ¿dónde se encontraba el vector? Pues más o menos, según lo que hemos ubicado, eh, eh, vamos a volver a su posición inicial, pues era este, ¿no? Y así ustedes pueden dar ciertos valores, por ejemplo, este puede ser menos, ¿no? Y este más, ¿no? ¿No es cierto? Puede ser menos y este más. Ahora, ¿dónde se encuentra el vector? ¿No? En el ¿En segundo qué cuadrante. cuadrante? ¿No? Fíjense, muy bien, ¿no? En el segundo cuadrante, o sea, ahora se encuentra aquí, ¿no? Entonces, la ubicación del vector en el plano va a depender de las coordenadas, ¿ya? De las coordenadas. Entonces, o sea, con solo cambiar los signos de estos números, yo puedo decir, a ver, ¿qué pasa si es ahora así? ¿No? ¿Dónde se encuentra el vector? En el primer cuadrante, ¿no es cierto? Si fuera así, diríamos que se encuentra en el primer cuadrante, o sea, aquí, ¿no? Es el mismo vector, solo que está rotando de orientación. Las componentes del vector. Componente en X, componente en Y, ¿no? Entonces, ustedes pueden practicar en un cuaderno cuadriculado, es más cómodo dibujar o graficar el vector, ¿ya? Pero por ahora ya sabemos que es un vector, es un segmento de recta que tiene qué cosas, tiene módulo, o sea, longitud, ¿qué más? Tiene orientación, la flecha. ¿Ok? Eso es. ¿Cómo representamos un vector? Sabiendo sus coordenadas, pues para ello lo que tenemos que hacer es trazar el plano cartesiano, el eje X y el eje Y, ¿no? Entonces, en ese plano ubicamos los puntos, ¿no? Decimos, contamos, 1, 2, 3, 3 en X y contamos 4 en Y, pero como es menos, hacia abajo. Entonces, 1, 2, 3, 4, menos 4. Y luego, ¿qué hacemos? Intersectamos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Eso es importante que recuerden ustedes para poder representar un vector. Intersectamos, recuerden, así hemos intersectado, ¿no? Esos puntos, el X con el Y, y finalmente encontramos el punto final, ¿no?
Entonces luego unimos el punto inicial que está en el origen con ese punto final, ¿no? Y donde se encuentra el punto final, que viene a ser la intersección de 3 con el -4, pues allí ponemos la flecha, o sea, la saeta. Esto se llama saeta, ¿no? Donde está la flechita se llama saeta, ¿no? Entonces allí colocamos la saeta y aquí el punto de aplicación, ¿no? Punto de aplicación. Bueno, algunos llaman como cola, cabeza, ¿no? No sé si alguna vez escucharon eso. Los profesores de preparatoria pues, decían, ¿no? Cola, cabeza, ¿no? Cola es el punto de aplicación y donde está la flecha o cabeza viene a ser la saeta, ¿no? Luego unimos, nada más unimos y listo. Ese es el vector, la representación gráfica. No hay más que decir ahí. Ok. Ahora vamos a ver las componentes rectangulares de un vector. ¿En qué consisten las componentes rectangulares de un vector? Pues vamos a ver lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos el vector. Nuevamente ya sabemos quién es el vector. Es este. El vector es este. Que en este caso es el vector A, ¿no? Puede ser cualquier nombre. Ustedes aquí pueden cambiar nombres si es posible. Pueden decir vector B, ¿no? Si desean vector C, ¿ok? Eso no interesa, eso no tiene mucha relevancia, pero eso sí hay que ponerle un nombre, cualquier nombre. Yo le pongo A, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee? Vector A, ¿no? El vector A que tiene cierta orientación y esa orientación está determinada por la saeta, o sea, la flecha y este ángulo, ¿ok? Que igual aquí pueden llamar cualquier nombre. Si no les gusta esa letra, le cambian de nombre y dicen, no, a ver, quiero llamar teta mejor, y ponen teta. Si no les gusta esa letra, pues pueden cambiar de nombre, puedo decir alfa, ¿no? O sea, eso no tiene mucha relevancia, ¿ok? Pero sí debo colocar el nombre del ángulo, ¿no? Ahora, si de repente me dicen que alfa vale 30 grados, entonces le pongo 30 grados, pues. ¿Cierto? Porque finalmente el ángulo va a tomar un cierto valor. De repente no es 30, es 45. Entonces le pongo 45. Entonces, eso es, ¿no? Pero en este caso, ¿qué letra le estamos poniendo? Esta letra, ¿no? Que se lee ángulo phi, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos usando la letra phi, ¿no? Entonces pongamos cómo estaba, ¿ok? Cómo estaba, ¿no? Phi, ¿dónde está la letra phi que habíamos usado? Eso lo hice para que ustedes puedan, ¿no? Digamos, seguirme la clase y decir, no, o sea, no siempre puede ser phi, puede ser cualquier otra letra, ¿ok? Pero aquí como ya está configurado con esta letra, miren aquí, ¿no? Entonces aquí está. Entonces, ¿cuáles son las componentes? Porque aquí lo que se trata es saber descomponer un vector, ¿no? Entonces, este es el vector. ¿Cómo se lee este vector? Vector A, ¿no? Vectores. Puede ser 30, puede ser 45, gran valor. Las componentes vienen a ser las proyecciones, fíjense, las componentes de este vector vienen a ser las proyecciones hacia los ejes pues es X, Y. Recuerden que este es el eje X, este es el eje Y. O sea, este es el eje Y, ¿no es cierto? Y este es el eje X, todos estamos viendo eso, ¿ok? Y esos ejes forman el plano cartesiano, ¿ok? Las componentes vienen a ser la proyección
o las proyecciones del vector sobre los ejes X y Y. Entonces, si yo proyecto, por ejemplo, miren, fíjense, por eso aquí hay una línea entrecortada. Yo proyecto este punto sobre X, pues lo que voy a encontrar al unir el origen con ese punto es este vector, ¿ok? Este se llama ahora, como es un vector, ahora se llama componente X del vector A, ¿ya? Y nuevamente, así como he proyectado sobre X, también puedo proyectar sobre Y. Miren, ¿ah? Aquí hay una línea, eso me refiero, ahora estamos hablando de esto, ¿no? Este es el punto final del vector, recuerden, donde está la saeta, la flechita, y ese punto lo proyecto sobre el eje Y, ¿no? Al proyectar tengo un punto, o sea, un punto final, pero también tengo un punto inicial que está en el origen. Yo uno esos dos puntos, el punto inicial con el punto final. Al unir, lo que voy a encontrar es este vector. Este vector ahora viene a ser la componente Y, ¿no es cierto? La componente Y, pero ¿de quién? Del vector A. Y entonces, pues estamos hablando de esto, ¿no? Este es la componente Y. O sea, si yo lo quiero traer, pues estaría hablando de esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo hemos encontrado? Simplemente haciendo las proyecciones del vector, o sea, de donde está la saeta. Ese punto, proyecto sobre los ejes eh, Y y X, ¿no? Entonces, y nacen otros vectores, ¿no? Que se van a llamar componentes del vector que estoy proyectando. O sea, el vector A, si es A, vector A. Si fuera B, diré pues componente del vector B. ¿Ok? Ahora, como aquí hay un ángulo que viene a ser phi, entonces, ¿cómo voy a escribir la componente X? Pues voy a decir A por coseno de phi. Recuerden Pitágoras, eh, hipotenusa, si este es el ángulo, entonces este lado viene a ser cateto adyacente y este otro lado vendría a ser cateto opuesto, ¿no es cierto? Entonces, el cateto adyacente vendría a ser la componente X, que en términos de este ángulo sería la hipotenusa por coseno de phi, ¿ok? Y este cateto opuesto sería la componente Y igual la hipotenusa, que es A, por seno de este ángulo, ¿no? Que en este caso es phi, pero vuelvo a recalcar, puede ser alfa, puede ser teta. Ahora, este phi puede tomar valores 30 grados, 20 grados, 50 grados, lo que fuera. Entonces, a esto llamamos componentes del vector A. Entonces, vuelvo a recalcar, para poder graficar las componentes, ¿qué debo hacer? Debo proyectar, eso es importante, ¿eh? Debo proyectar, ¿no? Hacia los ejes, ¿ok? Están viendo aquí en líneas entrecortadas, esa es la proyección, ¿no? Yo proyecto este punto sobre Y, ¿no? Nuevamente proyecto este punto sobre X, ¿no? Y luego voy uniendo el origen con ese punto y encuentro este. El origen con este otro punto, ¿no? Estoy moviendo con el cursor del mouse, la flechita me está diciendo. Entonces, miren, a eso llamamos componentes, ¿ok? Componentes. Entonces, aquí están, miren, sea A el vector en el plano que tiene una dirección phi, AX se lee como componente del vector A en la dirección del eje X.
A sub y, la componente del vector A en la dirección del eje. ¿Okay? ¿Cómo voy a escribir en todo caso eso de allí? Pues así. El vector A, ¿no? El vector A igual componente X, coma, su componente Y. Una de las formas de escribir un vector. Pero también podemos escribir este mismo vector en función del ángulo phi, o sea, expresando estas componentes, tanto X como Y, en función del ángulo. Entonces, ¿cómo podemos escribir? Pues el vector A será igual a coseno phi, coma, a seno phi, ¿no? Que vienen a ser las componentes del vector A. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? A ver, no sé si me está copiando. Mm, Ok. Entonces, aquí en esta clase lo que estamos aprendiendo es, primero, a representar gráficamente un vector, ¿no es cierto? Teniendo eh, las coordenadas, y en segundo, a, a descomponer un vector en sus componentes, ¿no? ¿Ok? A ver, ahora, para complementar, vamos a ver el módulo de un vector, ¿ok? A ver, mi pantalla está presentándose. Sí, profesor. Ok, gracias. Vamos a ver el módulo de un vector. Pues el módulo vamos a ver, por ejemplo, el módulo de este vector, ¿no? Ahí tenemos un vector. Entonces, este vector tiene un módulo. Tiene un módulo. A ese módulo también se llama como longitud. Eh, ¿Cómo calculamos ese módulo? Pues nuevamente, eh, a través de esta relación. El módulo de un vector se representa así, ¿ya? Esa es la forma correcta de escribir el módulo de un vector. Aquí ven dos barras, valor absoluto, ¿no? Esas dos barras, pues sabemos que ese es valor absoluto, el símbolo del valor absoluto. Valor absoluto, pero ¿de quién entonces? Del vector A. El valor absoluto del vector A, ese de allí se lee como módulo del vector. En este caso diremos pues del vector A. Pero también eso es igual a escribir así. A nada más. Recuerden, mira, aquí ya no hay flecha. Solamente es la letra A, ¿no? La letra A nada más sin la flecha. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos? Eso es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De la componente X elevado al cuadrado, más la componente Y elevado al cuadrado. Es como decir, si nosotros esto elevado, si ustedes reemplazan, estas son las componentes X y Y, ¿no es cierto? En esta ecuación, pues lo que van a encontrar es este mismo, ¿no? Porque ustedes saben que coseno al cuadrado más seno al cuadrado, ese es 1, ¿no? Porque si voy a elevar todo esto, pues tengo que elevar todo, ¿sí o no? ¿No? A cuadrado por coseno cuadrado de phi, ¿no? Más a cuadrado por seno cuadrado de phi. Y luego digo, a cuadrado factorizo y digo, coseno cuadrado más seno cuadrado de phi. ¿Cuánto es eso? Es 1. Entonces, es a la raíz cuadrada de a cuadrado es a, pues, ¿no? Y luego llego a demostrar que es efectivamente así, ¿no? Entonces, es tan elemental decir que si yo quiero calcular el módulo de este vector, pues lo único que tengo que hacer es escribir esto
Y esto es igual a decir raíz cuadrada de su componente x al cuadrado más su componente y al cuadrado. Nada más. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, aquí, donde solamente habíamos representado la gráfica de este vector. Ahora, por ejemplo, puedes calcular el módulo de este vector. A ver, 5. este mismo ejemplo, decimos calcular, ¿no? Miren, aquí estamos la clase, ¿no? Ejemplo, decimos, ¿no? Ejemplo, ponemos ejemplo. Ejemplo y decimos. Calcular, pues todo esto cambiamos y decimos lo siguiente. Calcular, ¿no? ¿No? Calcular el módulo del vector eh, A, si desean así, del vector A con coordenadas o del vector A con coordenadas 3, menos 4. ¿No? A ver, ¿cómo calculamos entonces? Pues facilito. Simplemente escribimos esto, colocamos aquí abajo, ¿cierto? Y decimos que este es igual a la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de la componente x al cuadrado. Pero ¿quién es la componente x en este caso? 3, muy bien. Entonces aquí simplemente pondríamos 3 al cuadrado, nada más, ¿no? La componente x es 3, o sea que es 3 elevado al cuadrado. Correcto, más, decimos, más la componente y, fíjense aquí la ecuación, ¿ah? La componente y al cuadrado. Muy bien, menos 4, ¿no? Así, fíjense si está dándose cuenta, ¿no? Entonces aquí, claro, hay que colocar tal como es, ¿ah? El signo menos tiene el signo menos. Y vamos a usar un paréntesis. Aquí yo voy a usar un paréntesis, miren, ¿ah? Aquí. Y dentro de este paréntesis le voy a colocar el menos 4 con su signo, ¿ah? Menos 4, pero como está elevado al cuadrado, entonces todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Ok? Así. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuánto es el resultado? A ver, seguimos operando aquí. Pues esto será igual la raíz cuadrada, ¿no es cierto? De 3 al cuadrado. 9. 9, ¿no es cierto? Más, ahora aquí, a ver qué nos resulta, qué nos resulta. Sumamos ahora sí, 9 más 16, 25. 25, ¿no? Y la raíz cuadrada de 25, 5. sí, muy bien. Ahí está el módulo. ¿Sí? Entonces, eh, calcula nada, donde sus componentes son 3 y menos 4. La gráfica, pues se encuentra en el tercer cuadrante. ¿Ok?
¿Me escucharon, señores? ¿Me copiaron? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Estamos entendiendo, señores? ¿Cómo calculamos el módulo? ¿Qué es el módulo? Sí, profesor. ¿Mi pantalla se ve o no? Sí. Ok. No sé, hay algo que mi computador creo que no está trabajando bien. Lo revisaré más tarde. Yo veo sombra, por ejemplo, no estoy logrando ver mi propia pantalla. ¿Pueden creer? Por eso estoy preguntando. No sé si están viendo, parece que se ha congelado mi computador. Eh, eh, a ver, esto voy a cerrar. Parece que esto me está causando un efecto que es alguna cuestión está andando mal. No me acepta. Ahora recién veo mi pantalla, por ejemplo. Espero que ustedes estén viendo mi pantalla y el audio que me estén escuchando. Ok. ¿Alguna inquietud? A ver, estamos 24 participantes. ¿Cuántos? 24 somos. A ver, voy a ir al registro. A ver, ¿dónde estamos? Un ratito. Mientras tanto, ustedes vayan preparando alguna pregunta. A ver, inquietud, ¿ah? Eh, Respecto a lo que hemos estado analizando, está muy facilito esa parte, digamos, ¿se entiende? Sí, profesor, sí se entiende. Ok, dije, muy bien por ti. A ver, Maday, no sé si alguien tiene alguna inquietud, pues háganlo, chicos, no hay ningún problema, ¿ya? Eh, Bien, a ver qué me han puesto en el chat. El chat también podemos usar, ¿ah? Rubén, sí, profesor, muy bien, excelente, Rubén, entonces. Ok, entonces, pues voy a continuar, a ver, tenemos todavía media hora, ¿ya? Voy a continuar exponiéndoles la clase.
Sí, profesor, quiero hablar, dice. Quiero hablar, profesor. Ok, Rubén, sí, te escuchamos. Ok, ok. Sí, Rubén, pero no funciona el micro. Bueno, ok, ok. Esas cuestiones suceden, Rubén. A mí mismo me está pasando en este momento. No sé qué pasó. Se oscureció mi pantalla. Algo, pues. Estoy renegando, dice Rubén. No reniegues mucho. ¿Qué vas a hacer? Calma nomás, Rubén. Calma nomás. No, cuidado con romper tu máquina, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Hay que calmarnos. Bien, voy a continuar exponiendo entonces. A ver, aquí hay otro ejemplo. Dice, a ver, no sé qué ejemplo es, bueno, pongamos ejemplo nada más. A ver, dice, ejemplo, dice, dado el vector con módulo 10. Fíjense lo que dice el problema. Dado el vector con módulo 10 unidades y orientación 37 grados. Descomponer en sus componentes rectangulares. ¿Qué les parece? A ver, ¿cómo haríamos en este caso? ¿Ah? Ya hemos visto la teoría, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las componentes de un vector? Eh, ¿Cómo se hace eso? Pues rápidamente, miren en este caso. Primero, pues aquí vamos, solución. Marcamos este ejemplo. Mira, sombreamos, estamos aquí. O resaltamos. La solución. A ver, este es el vector que nos está dando, que va a tener sus componentes X, Y, ¿no? El vector es este, ¿ok? Pero como me están dando este ángulo, además me están dando el módulo, pues rápidamente cada componente debo expresar en términos en este caso, de módulo y el ángulo. Entonces, las componentes de un vector en términos del módulo y el ángulo, pues vienen a ser estas, ¿no? Esta es la componente X. Si nosotros reemplazamos, diríamos, ¿cuánto es la longitud o módulo del vector? Es 10 unidades. Entonces, aquí recuerden que este es la longitud, o sea, este aquí, que no me hace caso, la verdad no me hace caso. Estoy queriendo resaltar, pero no resalta. Estoy como Rubén, yo también. Ahí está. Este. Entonces,